El tema 3 de esta primera unidad aborda toda la dimensión normativa de la biblioteca pública en Colombia, empezando por la base constitucional y explorando 3 leyes: la Ley de Democratización del Libro, la Ley 98 del 93, la Ley General de Cultura y la Ley de Bibliotecas. Habiendo considerado las diferentes tipologías de biblioteca pública existentes en Colombia y la participación de diversos agentes y actores con sus alianzas y la acción en el desarrollo de estas bibliotecas, vale la pena que ahora miremos cómo desde la iniciativa estatal se ha venido produciendo una base normativa para que la biblioteca en Colombia exista realmente como una institución reconocida y con perspectivas de desarrollo. Por eso vamos a estudiar de la profusa normativa colombiana algunas leyes en el marco de la Constitución política, obviamente, que tienen directamente que ver con el desarrollo, con el fomento, con los futuros mismos de la biblioteca pública. En particular, vamos a aludir a la Constitución política de Colombia. Como se sabe, la Constitución política es ley de leyes, es ley suprema de los colombianos, en tanto establece los derechos, los deberes y define la organización y los procesos del Estado, brindando un marco general para la acción, ciertamente, de las bibliotecas públicas, entre otras muchas instituciones sociales y estatales, con relación a los procesos culturales, educativos, políticos y económicos. Todavía más finamente debemos resaltar la relación de la Constitución política de Colombia con la vida, el desarrollo y los futuros de la biblioteca en el país, mencionando rápidamente algunos de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución y derechos sociales, económicos y culturales igualmente. En cuanto a los derechos fundamentales, debemos resaltar el artículo 13 en primer lugar. El artículo 13 habla de la libertad e igualdad como una condición sustantiva para la vida personal y colectiva en Colombia, siendo que las bibliotecas pues garantizan esa libertad y esa igualdad en tanto permiten que las personas accedan a información, puedan construir conocimiento de sí mismos y del mundo y puedan vivir procesos de organización de su vida comunitaria y colectiva. El artículo 16, por su parte, alude al derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuestión en que las bibliotecas públicas son esenciales, por cuanto ofrecen un cúmulo amplio de lectura e información y oportunidades de construcción de conocimiento con otros, para otros, junto con otros, que permiten que cada uno de nosotros despliegue su vida, como su conciencia le indique. Por eso las bibliotecas están en el deber de ofrecer unas colecciones amplias, ricas en el orden temático y en el orden ya de ítems y de materiales para garantizar ese derecho. Cuestión que se liga con el derecho establecido por el artículo 18, que es la libertad de conciencia. Las bibliotecas no pueden generar ningún tipo de censura sobre sus colecciones, salvo las que establezca expresamente la Constitución política. Las bibliotecas son espacios donde debe estar presente toda la diversidad del pensamiento, las diferentes orientaciones ideológicas, las diferentes vertientes y corrientes artísticas, toda la variedad del mundo social, el mundo cultural, debe estar en la biblioteca, permitiendo que las personas construyan una conciencia de sí y del mundo. Cuestión que se liga muy en particular con el artículo 19 de la Constitución, que alude a la libertad de cultos. Igualmente, y ahondando todavía un poco más, las bibliotecas públicas deben ser garantes de la presencia de las diferentes culturas religiosas en sus colecciones y no deben establecer ningún tipo de diferenciación al respecto. Por lo tanto, la biblioteca se constituye en una institución que alude y apoya directamente a lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que establece la libertad de expresión y difusión de pensamiento como una condición esencial para la vida en el país. La biblioteca es un espacio de constante difusión de conocimiento, de difusión social del conocimiento, que permite a las personas expresarse a partir del conocimiento que en las bibliotecas se les ofrece y pueden construir ellas con ello.
El artículo 27 habla de la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, cuestión que la biblioteca pública apoya en tanto se relaciona con otras tipologías de biblioteca como las bibliotecas escolares, como las bibliotecas universitarias, apoyando con sus colecciones y con sus servicios la cátedra libre, la posibilidad del aprendizaje permanente, la posibilidad de enseñanza abierta, no solamente porque sea posible con sus colecciones abiertas, sino porque ofrece opciones del orden tecnológico para que se ofrezcan cursos gratuitos a las comunidades con diferentes orientaciones y propósitos. Y el artículo 37, dentro de los derechos fundamentales, que alude a la libertad de reunión. Si algo define a la biblioteca pública, es su condición de institución social, abierta a las comunidades, abierta a la sociedad y caracterizado como un tercer espacio, es decir, un espacio en el que es posible que la gente se reúna, no a desarrollar actividades del orden familiar o laboral o de estudio, sino a encontrarse en lo que dentro de la tradición clásica se ha llamado el ágora, la vida pública, la vida política. La biblioteca ciertamente es un espacio que encarna ese principio constitucional, ese derecho fundamental a la libertad de reunión. Y en lo relativo a derechos sociales, vamos a resaltar dos, que es el que establece el artículo 42 de la Constitución, que habla de la protección integral de la familia. La biblioteca pública tiene un compromiso permanente con la familia, siendo las familias ciertamente uno de los públicos más recurrentes y con más presencia en sus espacios, en particular lo que son los fines de semana, como podemos ver a lo largo y ancho del país, con nuestras bibliotecas prácticamente tomadas por las familias y los grupos familiares pues, en esas fechas. Y el artículo 44, que habla de los derechos fundamentales de los niños, por cierto, como prevalente sobre cualquier otro tipo de derecho constitucional, a los cuales la biblioteca pública le ha apostado ya históricamente, con una convicción que en el tiempo se ha confirmado, y es que formando nuevas generaciones, con una valoración amplia del valor que tiene la lectura, que tiene el lenguaje, que tiene la información y el conocimiento significativo en la vida social y personal, se transforma el país. Tener niños que viven con pasión y con gusto el espacio bibliotecario significa tener garantizado también la presencia de las bibliotecas en el futuro. Así pues, hemos visto cómo la Constitución arropa un conjunto de leyes que en particular apoyan el desarrollo de la biblioteca. Veamos ahora una por una de esas tres leyes, que es la Ley 98 del 93, que es la democratización y fomento del libro, la Ley 397 de 1997, que es la Ley General de Cultura, y una ley muy importante para las bibliotecas en el contexto colombiano, que es la Ley 1379 del 2010, que es, por cierto, una de las pocas leyes que en el contexto iberoamericano se ha producido sobre bibliotecas públicas. Empecemos por la Ley 98 del 93, de democratización y fomento del libro. Sobre esta ley debemos decir que en esencia busca la creación y el desarrollo de diferentes espacios del libro y la lectura en el país, entre ellas obviamente las bibliotecas, y el impulso también de eventos y actividades como ferias, fiestas del libro y la lectura en el territorio colombiano. Pero todavía más particularmente podemos resaltar algunos artículos de esta ley que directamente tienen que ver con el desarrollo, el fomento, la promoción de las bibliotecas y la vida misma de ellas. El artículo 9, que propone iniciativas de formación de personal, lo llaman idóneo, para el sector del libro, por lo tanto personal bibliotecario entre otros. El artículo 15, que en su momento representó una cierta revolución en la manera de concebir las relaciones entre la industria editorial y las bibliotecas. El artículo 15, repito, determina porcentajes mínimos de adquisición de materiales editados e impresos en el país que deben ir a las dotaciones de las bibliotecas públicas, con porcentajes específicos siendo materiales de edición común o materiales de alto costo.
Y el artículo 16, que ciertamente también fue bastante revolucionario en su momento, que establece la creación, el funcionamiento, establece que la creación, el funcionamiento y el sostenimiento de bibliotecas públicas en el país debe formar parte del desarrollo y equipamiento de las comunidades, tanto rurales como urbanas. Y complementariamente indica que el gobierno nacional debe destinar presupuesto para las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares y universitarias, buscando con ello su creación, su desarrollo e impulso. La Ley 98 es una ley que está en procesos de revisión, es una ley que constantemente llama a la reflexión porque involucra un conjunto de actores bastante diversos, papeleros, editores, publicadores, bibliotecarios, que se presenta como una oportunidad enorme para las bibliotecas y llamamos la atención de los bibliotecarios y de los estudiantes y bibliotecólogos a que echen mano de todos los recursos que ofrece esta ley. Finalmente se aborda los temas relacionados con el marco jurídico y legislativo de las bibliotecas públicas en Colombia, para lo cual se aborda el tema de la Constitución y las diferentes leyes que amparan y que posibilitan la adquisición de recursos, la ampliación de servicios y el libre acceso a la información y a la cultura de todos los ciudadanos. Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura. La Ley General de Cultura es muy importante en el tema de bibliotecas públicas porque es un instrumento jurídico que permite regular ciertos aspectos de la biblioteca, pero más importante aún es la oportunidad que brinda de cuando vamos a presentar un proyecto para financiación, tener el respaldo de esta ley. Concretamente, la Ley General de Cultura contribuye a las bibliotecas públicas, primero porque crea el Ministerio de Cultura, y al crearse el Ministerio de Cultura, todas las bibliotecas públicas pasan a depender del Ministerio de Cultura, que es algo muy importante porque antes de la ley las bibliotecas dependían del Ministerio de Educación y era un híbrido, porque entonces siempre los encargados de esta cartera del Ministerio de Educación decían que eso no era educación, que eso correspondía a cultura y siempre se traspapelaba ahí como la parte de financiación y de recursos. Ahora entonces las bibliotecas dependen directamente del Ministerio de Cultura y el Ministerio para ello entonces crea la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas le da la responsabilidad a la Biblioteca Nacional para que sea la coordinadora. Entonces ya tenemos un ente jurídico que ayude a canalizar los proyectos, los recursos y todas aquellas acciones, actividades que tienen que ver con la biblioteca pública en el país. En segundo lugar, es muy importante porque varios de sus artículos tienen que ver directamente, como es el artículo 24, el 23 y el 24, que tienen que ver con el apoyo a las bibliotecas públicas, a las casas de la cultura, especialmente en lo relacionado con el apoyo financiero. También establece la estampilla Procultura para los municipios, o sea, un alcalde puede crear la estampilla Procultura y un porcentaje de esa estampilla va para el desarrollo de la cultura y para la infraestructura de las bibliotecas. Entonces es un elemento que los alcaldes pueden echar mano para generar recursos hacia la biblioteca. También tiene varios artículos, incluso la reforma, la ley 1180 de reforma del patrimonio bibliográfico favorece el desarrollo de las bibliotecas públicas en los temas relacionados con las colecciones locales, porque en las colecciones locales es donde se pueden instaurar el patrimonio bibliográfico de la localidad. Entonces, teniendo estos artículos de la ley, nos podemos amparar en ellos para la presentación de proyectos y canalizar recursos. También es muy importante que ellos dicen que la ley decreta que el 2% de todo lo que entre por telefonía móvil, por telefonía celular, debe de estar destinado para lo que es cultura, recreación y deportes. Entonces son
artículos que nos ayudan en un momento dado a canalizar recursos, pero como toda ley tiene que patinarse, tiene que trabajarse. Entonces, en términos generales, la Ley General de Cultura es un instrumento jurídico que nos permite regular algunos aspectos como tienen que ver la parte de servicios, la parte también de horarios y canalizar recursos a partir de la presentación de proyectos que tengan como sustento la Ley General de Cultura. En cuanto a la Ley de Bibliotecas Públicas, que es una ley, digamos, muy reciente, acaba de cumplir apenas 10 años, Ley 1379, se sancionó en enero del 2010, es una ley que pocos países la tienen. Contamos en América Latina como con 2 países que tienen esta ley y España es concretamente una ley que cubre todo lo que tiene que ver con bibliotecas públicas y lo más importante es que sienta las bases para el fortalecimiento y mantenimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la empodera de todo el desarrollo bibliotecario público del país. Determina la ley los horarios y la jornada laboral de las bibliotecas públicas, que creo que esto es muy conveniente, muy necesario y que los ciudadanos todavía no se han dado cuenta que ellos tienen derecho a tener bibliotecas públicas los domingos y festivos, porque la ley dice que preferentemente las 60 horas que debe cumplir la biblioteca pública semanales, preferentemente debían de ser domingos y festivos, y creo que está a tono porque definitivamente todas las personas que trabajamos tenemos tiempo disponible, es domingos o festivos o espacio nocturno. Esta ley, en la medida en que el bibliotecario, los ciudadanos y todos realmente la trabajemos, es de mucha conveniencia porque ayuda a mejorar y a posicionar la biblioteca pública. Otro elemento muy importante de la ley es que considera las bibliotecas públicas y los servicios como una inversión social. ¿Qué quiere decir esto? Es que no significan que son un gasto, sino es algo, los recursos que se le dan a la biblioteca se invierten para el mejoramiento de las comunidades, para la proyección social de las personas. También algo que nos sucedía a los que hemos trabajado en bibliotecas públicas era que todas las colecciones, todos los recursos que tiene una biblioteca pública, una vez dejamos de ser funcionarios públicos, nos los cargaban a nuestra cartera y teníamos que ir ante un ente jurídico para que nos hicieran los descargos. A partir de la ley 1379, todos los materiales de la biblioteca pública son materiales que son considerados que se pueden deteriorar, se pueden perder, extraviar, entonces no son cargados a los funcionarios. En síntesis, la Ley General de Bibliotecas Públicas es un instrumento que puede servir a los bibliotecarios, a quienes están al frente de bibliotecas, para canalizar recursos, para establecer relaciones de cooperación, alianzas, para diseñar nuevos servicios y especialmente para trabajar en red. Esta primera unidad del curso, llamada Desarrollo de la Biblioteca Pública, precisamente quiso abordar las circunstancias, los móviles, los horizontes por los cuales la biblioteca pública ha querido inicialmente, en una perspectiva histórica, caminar. ¿Cuál ha sido su historia? ¿Cuáles han sido sus compromisos? ¿Cuáles son sus horizontes de desarrollo en perspectiva de país? Pero igualmente, ¿cómo se ha conformado? ¿Qué característica la diferencia como una biblioteca pública típicamente colombiana? Y también nos hemos preguntado por cómo el Estado, en particular en la producción de la norma, apoya el desarrollo de la biblioteca y le da piso. Aquí podemos resaltar 3 cosas. El camino de la institucionalización de la biblioteca pública ha pasado por constituirse en un proceso social histórico que ha tenido diferencias en su constitución y ha procurado y ha exigido y ha pedido, es decir, ha reivindicado el derecho a tener presencia en la organización del Estado. Hablar de desarrollo de la biblioteca pública significa hablar del desarrollo de una institución social fundamental para la vida del país.
hablar de una institución querida por las comunidades, hablar de una institución capaz de proponerse presentes y futuros, junto con las personas y las comunidades que las viven. En ese sentido, para la unidad 2 de este curso, nos vamos a preguntar, en vínculo pleno con esta primera unidad, cuál ha sido la conformación de las bibliotecas en términos de redes y sistemas, qué les ha representado eso y qué diferencias también tienen, por qué no, con otras experiencias en el mundo. Esta unidad entonces no solamente busca que hacer un recuento de las bibliotecas públicas en el país, sino reconocer ese entramado, esos actores, esas alianzas y los diferentes hechos que han marcado la historia del desarrollo, para tener en la actualidad una biblioteca pública más acorde con las necesidades de información, cultura y recreación de los ciudadanos que solamente unos edificios con unas colecciones. De esta manera, hacer el recorrido por las bibliotecas públicas en Colombia lo que pretende es mostrar cómo esta institución se ha venido redimensionando y posicionando en la sociedad a través del tiempo y ganando unos espacios para hacer de la lectura, la información y el conocimiento elementos y herramientas que posibilitan a los ciudadanos reclamar sus derechos.